Hola, hoy quiero empezar hablando de un aspecto que parece importante para no solamente para un país, sino para las personas, porque en medida en que conozcamos las potencialidades de nuestro país, pues podremos definir las nuestras, ¿no? Y es la economía de una nación. Colombia es un país que tiene bastantes recursos, ¿sí? No solamente humanos, sino también recursos naturales, ¿cierto? Tenemos la presencia de ríos, océanos, llanuras, selvas y otros infin de potencialidades que son importantes para la economía. Empezamos hablando de esos recursos que inicialmente son invaluables, pero que con el paso del tiempo se ha venido valorizando, ¿sí? Y ahí establecemos una primera diferencia, ¿no? La diferencia entre el recurso, que podría ser, por ejemplo, el oxígeno. Todo lo que provee la naturaleza es un recurso. Sin embargo, cuando el hombre le pone un valor a ese recurso, empezamos a llamarlo ya materia prima. El otro concepto también que es importante aquí trabajar es el concepto de manufactura. La manufactura es el producto que surge de la transformación de esas materias primas. Un recurso natural o una materia prima como el petróleo, ¿cierto? El petróleo, al ser transformado, se convierte en gasolina, ¿sí? Esa gasolina es la que se llama manufactura. Esa manufactura se empieza a transformar en algo que se llama la mercancía, ¿cierto? Y ya la mercancía ya adquiere un valor. Hay manufacturas que resultan defectuosas, entonces no entran en el mercado, así que esas manufacturas no se llama mercancía porque no entra al mercado, es retornada para que se arregle o para que se haga mejoras o para que se deseche, ¿cierto? Teniendo claro estos conceptos de lo que es materia prima, de lo que es manufactura y de lo que es mercancía, entramos ahora sí a otros conceptos. ¿Sí? Los sectores económicos son cuatro: sector primario, sector secundario, sector terciario y sector cuaternario. Dentro del sector primario tenemos entonces actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la minería, la silvicultura o la pesca. En nuestro país, el sector primario es el principal sector de la economía. Esto lo podemos ver referenciado en el gráfico donde mostramos las exportaciones más importantes del país, ¿sí? Y las principales exportaciones son pues del sector primario, ¿no? Entonces, el petróleo, el carbón, el café, las flores, el oro, el banano. El principal producto, como lo acabamos de ver, es el petróleo, ¿sí? Y en nuestro país la mayor cantidad de producción se encuentra en los llanos orientales, en departamentos como Meta y Casanare. Sin embargo, departamentos ya orientales también, como Santander, como Arauca, como Boyacá, pues también son importantes en el renglón de la producción nacional. Y al sur, el departamento del Putumayo también tiene un renglón importante en el campo petrolero. El segundo producto de exportación de nuestro país es el carbón, y el carbón lo vemos ubicado en sectores también un poco nororientales en el país, siendo el principal productor pues el departamento de La Guajira, ¿sí? Luego viene Cesar, luego está Cundinamarca, Boyacá y Antioquia dentro de los 5 más importantes. Por el lado de la agricultura, es importante señalar al café, ¿no? Entonces, el café es el producto bandera de Colombia, es por el cual nos reconocen a nivel mundial. Y la producción nacional se encuentra dividida en 5 departamentos principales, ¿sí? Huila, Antioquia, Tolima, Cauca y Cali. El otro producto bandera también importante para la economía de nuestro país son el cultivo de flores. El cultivo de flores es importante señalar la producción en el departamento de Antioquia, sobre todo en el oriente antioqueño, en la sabana de Bogotá y un poco también en el eje cafetero. También es importante señalar aquí otras exportaciones como el aceite de palma, que ha venido en aumento, ¿sí? O algunos productos no tradicionales como el aguacate Hass, por ejemplo, que está en furor en estos momentos. Es de aclarar que dentro del sector primario, hay algo importante que hay que tener en cuenta y es la mano de obra, ¿sí? O la cantidad de empleados que pueda tener. En el caso de la minería, con el petróleo y el carbón, pues la mano de obra realmente
que trabaja en ese sector no es tan abundante como podría ser en la agricultura. De modo que la agricultura viene a ser un sector importante que podría mover mucho la economía si se toman las medidas políticas que atraigan a la gente y que beneficien realmente este sector, que es bien importante. El sector secundario. Dentro del sector secundario tenemos principalmente dos actividades económicas que es la industria y la construcción, ¿cierto? Son esas dos actividades que mueven bastante el sector secundario, no solamente en el país, sino a nivel mundial, ¿no? Eso es una categorización universal la que estamos hablando. Y aquí en este punto es importante señalar dónde están ubicados en el país aquellos centros industriales, ¿no? También podemos señalar hacia el oriente los Santanderes, ¿sí? Bucaramanga, Cúcuta. En el norte tendremos los centros industriales de la costa, como Barranquilla, como Cartagena. Hacia el occidente tendremos el eje industrial del eje cafetero, que se conectaría también con la parte de Antioquia. ¿Sí? En el sur del país, suroccidente, también estaría Cali, una parte de algunas poblaciones del Cauca. Estos vendrían siendo los principales centros industriales, ¿no? Vamos a ver cómo en Bogotá es importante la industria petroquímica, cómo en Santander es importante la industria del calzado, como por ejemplo en el sector del eje cafetero o la industria del café vendría a ser importante, en el área metropolitana de Medellín, de Antioquia, entonces los productos químicos, ¿sí? Los plásticos, los textiles, y también en la zona de la costa, pues es importante la industria petroquímica, la industria de los textiles, la industria de los plásticos, algunas veces también los jabones, detergentes, perfumes. Colombia en ese sentido no es tan importante su producción industrial. La economía del país está bastante sectorizada hacia la producción de materias primas, ¿cierto? Entonces, todo lo del sector primario es lo más importante y es lo que más se exporta. ¿Hacia dónde? Principalmente a Estados Unidos, la Unión Europea, a los países andinos. Son esas materias primas que exportamos, por la cual se señala a Colombia como un país de productor de materias primas. Ya dentro de lo que viene a ser el sector terciario, vamos a ver cómo este sector es muy importante para la economía nacional, si bien no son productos de exportación, si el consumo interno que tenemos en el país pues es bastante importante y dentro de ese consumo interno pues están las actividades del sector terciario, ¿no? Entonces, ¿cuáles actividades del sector terciario podemos identificar? Entre el comercio, ¿sí? Los transportes, la educación, el manejo de los servicios públicos, el turismo. También tenemos ahí que identificar el sector de la salud y uno muy importante que sería el sector financiero. Dentro del sector terciario es importante señalar pues, los grandes centros comerciales del país, ¿no? Las grandes regiones comerciales como Bogotá, como Santander, como Antioquia, el eje cafetero, Valle y la costa Caribe, pues serían esos centros comerciales los más importantes para el sector terciario. Finalmente, vamos a señalar un sector cuaternario en el cual en el país está un poco rezagado porque es el sector de la investigación. Pues vamos a darnos cuenta cómo el país está bastante quedado con respecto a otros países y podemos señalar cómo Colombia es de los países que menos invierte de Latinoamérica y es una deuda pendiente que tenemos. Y, o sea, la investigación en el país corre a cargo de solamente las universidades, pero no hay incentivos reales de parte del Estado para que esa brecha pues se vaya cerrando, para que vayamos teniendo más beneficios en el sector de la investigación.